Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional, Señor, bendito Rey, Señor. Un amor, bendito Rey, por eso es que tu palabra misma lo dice, Señor. Dios es amor. No es que tiene amor, sino que Dios es amor. Señor, gracias. Porque de ese amor tuyo, Señor, derramaste en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú nos enseñas a manifestar tu amor, Rey Santo, Señor. A través del Espíritu Santo, Rey, manifestamos tu amor, Rey Santo, Señor. A través de los dones del Espíritu Santo, Señor, manifestamos tu amor, Rey. A través de tu amor, Señor, manifestamos la santidad, Señor, la humildad, Señor, la justicia, Señor, la fe, el amor, la paz. A través de tu amor, Señor, manifestamos todo aquello, Rey Santo, Señor, que eres tú, Señor. Y el Santo Espíritu de Dios va transformando nuestras vidas hasta ese varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque lo podemos lograr, Señor. Lo podemos lograr, Señor, bendito Rey, Señor. Y en ti, Señor, bendito Rey, Señor, la obra que tú empezaste en nosotros, Señor, tú la terminarás, Señor. Pero cuando estamos en ti, Rey Santo, Señor, en ti, así como dice tu palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tenemos que renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Señor, te colocamos, Señor, delante de ti. Es tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra, penetra, Señor, bendito Rey, Señor, y discierne las intenciones del corazón, Señor. Divide, Señor, el alma del espíritu, Señor, bendito Rey. Gracias. Gracias que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, bendito Dios, y haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidas sus vidas, sean bendecidos sus hogares, sus familias, sus lugares de trabajo, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, y que sea el Señor manifestándose en sus vidas cada vez más a través de amar la palabra, de guardarla, se manifieste en sus vidas como Él lo dice en su palabra, que sea la obra de nuestro Padre Celestial viniendo a sus vidas también por ese mismo amor a la palabra, por esa misma obediencia a la palabra, que también venga el Padre y el Señor Jesús a sus vidas. Venga también el Espíritu Santo y repose en sus vidas. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos nuestros hermanos. Bueno, hermanos, teniendo ya como última parte acerca de la sangre de Cristo, la sangre, la tipología del antiguo pacto, de los sacrificios, del derramamiento de la sangre, de los animales, de los toros, de los carneros, y que era una tipología de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Nos lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante. Nos dice que ese sacrificio estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es algo bien precioso que a nuestro Dios nada lo coge por sorpresa, sino que Él ya tiene todas las cosas. Tanto así, mis hermanos, que
Juan y Santiago pidieron que se sentaran a la izquierda y a la derecha de él, y él dijo: eso no me corresponde a mí, eso ya está determinado por el Padre. Entonces aún los lugares nuestros, hermanos, donde nosotros vamos a estar ocupando, ¿sí? Y déjeme decirle que todos los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, obviamente. Entonces imagínense que desde ahora estamos sentados en los lugares celestiales, cosa de que Adán y Eva no estuvieron sentados en los lugares celestiales, sino que Adán y Eva estuvieron en el Edén de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos entender, que esa nueva creación en Cristo Jesús ascendió y fue superior a la creación de Adán y Eva. Adán y Eva, la creación que estaba en el Edén, ella cayó, ¿cierto? Pero la nueva creación en Cristo Jesús es superior a Adán y a Eva, empezando por la posición, por el posicionamiento, que es: estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, para que nosotros lo vayamos entendiendo, mis hermanos, que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestro pecado y hacernos una nueva creación fue algo totalmente superior. Por eso esa creación, o sea, por eso ese hombre viejo, esa creación de Adán y Eva, esa creación tiene que ser destruida, ¿sí? Y esa creación es nuestro hombre viejo, mis hermanos, y debe ser llevado a la cruz. Y que ese viejo hombre que está viciado en todo el pecado, entonces ese viejo hombre debe ser llevado a la cruz. Entonces nosotros debemos comprender que somos una nueva creación, y esta nueva creación que el Señor coloca por encima de Adán y Eva le da la facultad, óigalo bien, le da la facultad para poder no pecar y para poder caminar en los lugares celestiales, como nos lo dice la carta a los Efesios, que si nosotros andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Entonces podemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Es algo poderoso, mis hermanos. Nosotros podemos ver que Adán y Eva, ellos cayeron, ¿sí? El enemigo los engañó, dice Eva, y Adán dice: la mujer que tú me diste, esa me dio de comer, ¿sí? Entonces es una situación donde hubieron las primeras disculpas, los primeros pretextos, los primeros argumentos, ¿sí? Y nunca dijeron: reconozco, Señor, reconozco que cometí pecado, reconozco. Ellos no reconocieron. Ellos acusaron. Ellos acusaron, condenaron. Se acusaron ellos mismos, ¿sí? Condenándolos, sí. Sí, dijo: la serpiente me engañó, y Adán dijo: la mujer que tú me diste, esa... Sí, le reprochó, sí, le reprochó. Entonces es una cosa donde no hubo un arrepentimiento, sino que quisieron cubrirse. Por eso es que el Señor muestra que se cubrieron con hojas, ¿sí? O sea, es una forma de el pretexto, el argumento, las excusas. Esos son argumentos, son algo para uno poderse cubrir y no hablar las cosas directamente. Sí, Señor, hicimos algo malo. Ellos mismos se escondieron y tuvieron miedo. O sea, mire todo lo que entró. Entonces allí empezó la decadencia de la raza humana bajo el maligno, y podemos ver que el Señor hace un sacrificio ahí en el Edén para cubrirlos con pieles. Es lo mismo que cuando el Señor nos cubre, ¿sí? Y el Señor nos dice que nos revistamos de Cristo cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, toda esta obra poderosa empieza, o sea, y debemos de tenerlo en cuenta en el Salmo en el Salmo 14:3 nos dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad,
que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Yahvé no invocan? Entonces, esa es la condición del hombre. Dice, todos se desvieron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Entonces, esto nosotros lo podemos ver que el apóstol Pablo lo toma allí en Romanos capítulo 3, el versículo... nosotros lo podemos ver el versículo 9 en adelante, nos dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esta es la condición en que se encuentra el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo. Y tremendo, porque mientras mi hermana leía esta parte, me venía a la mente de que el Señor por eso escoge de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no es, para avergonzar a los sabios. Eso nos lo dice en 1 Corintios capítulo 1. Pero me llama por eso que nosotros hablábamos anteriormente que tan importante que era que nosotros pudiéramos ser restaurados. Y esto tiene, hermano, esto tiene que ver con la redención, porque la redención es comprarlo a uno otra vez nuevamente, porque le pertenecíamos a Dios, sí, y nos compran con precio de sangre. Claro. Esta es la redención, pero nos rescatan, ¿sí? Y ese rescate es para restaurar, o sea que en el momento en que nos rescatan, en el momento en que nos compran, en el momento en que, o sea, nos limpia el Señor, nos saca de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Y nos santifica, o sea que hace un proceso de restauración. O sea que la redención tiene que ver, hermanos, con todo lo que el Señor hace en nuestra vida para que nosotros podamos tener esa imagen y semejanza de Dios. Entonces me llama la atención de que todo esto somos, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos, sí. Así como dice en el Proverbio 2, dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Claro, pero es que nosotros tendremos que entender que esa creación antigua, la de Adán y Eva, esa creación cayó y está bajo el maligno. Uh-huh. Y esta es la obra del maligno en las vidas de las personas. O sea, igualmente nosotros antes de que nos rescataran, así estábamos. Y no podemos decir que no, porque está escrito. Sí, ¿sí? Y en el Salmo 40 también nos dice, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que éramos necios, ¿sí? Que éramos de lo vil y de lo menospreciado, ¿sí? Que ahí en 1 Corintios estamos mirando esto del capítulo 1, y entonces dice que de lo que no era. Entonces, todo esto, hermano, debemos de entender lo que esa es la condición del hombre. Y en Romanos capítulo 1 nos dice todavía, o sea, acerca de la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y a su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces dice, y el 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, hermanos, esto es muy tremendo porque esta es la condición del hombre. ¿Por qué Dios los entregó a todo esto? Porque no lo glorificaron. Porque la misma creación misma da testimonio de que existe Dios, ¿sí? Y que debe ser glorificado. Sin embargo, ellos, como dice la palabra, se envanecieron en sus propios razonamientos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que en Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante, nos dice la palabra de Dios: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, la palabra de que, nosotros tenemos que entender que somos creación de Dios y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero en la caída fue perdiendo tanto la imagen como la semejanza. O sea, cuando yo digo de perder es que se fue enlodando, ¿sí? Se fue cubriendo de lo malo y esto, lo que él había creado, quedó allá dentro, ¿sí? Entonces, por eso vemos que el Señor tuvo que hacer ese diluvio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación misma fue cayendo, y entonces tanto así que fue cayendo en su voluntad, fue cayendo en todos los aspectos de lo que es la persona como tal, fueron cayendo. O sea, su voluntad quedó bajo el maligno, ¿sí? La voluntad quedó esclavizada, la voluntad no podía decidir si hacer lo bueno o hacer lo malo, siempre era hacer lo malo, ¿sí? Entonces, en la caída, la voluntad quedó sujeta al maligno y quedó sujeta a hacer lo malo. El entendimiento quedó entenebrecido, como nos lo dice ahí Romanos, ¿sí? En la conciencia dice que quedó pervertida, ¿sí? Las emociones quedaron depravadas, ¿sí? El corazón quedó corrupto y la mente quedó en enemistad con Dios. O sea, todo esto es la caída y es la persona en la creación de Dios, en la creación de todo lo que Dios hizo y que hizo al hombre a imagen y semejanza. Pero aquí nos está diciendo que aquí empieza una nueva creación. Dice, más a todos los que lo recibieron, o sea, a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, o sea, lo que Él es en toda su totalidad, ¿sí? Lo que creer en el nombre de Jesucristo es creer en todo lo que Él es, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos un nombre de una persona, ¿sí? Entonces, si decimos Osvaldo, entonces ahí mismo entendemos y nos dirigimos hacia esa persona y ya tenemos un patrón, ya tenemos algo determinado de cómo es esa persona. Entonces el Señor nos dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es de esta forma que se va a cambiar, ¿sí? Por medio de Jesucristo, el creer y recibirlo es donde se va a hacer una nueva creación, ¿sí? Entonces aquí nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, de una persona como tal, ni de voluntad de carne, o sea, porque no es de una, o sea, no sea así, sea el pastor mismo,
¿sí? Que esté compartiendo. El engendramiento no va a ser por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tenerlo claro, hermanos, de que ese engendramiento no es haga la oración de fe y la hizo la oración de fe y entonces ya le dicen ya es hijo de Dios. No, qué pena, hermanos. La palabra de Dios nos habla algo totalmente diferente y es algo que el Señor ha determinado desde antes de los tiempos. Y dice aquí en Juan 6:45 nos dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces está diciéndonos que dice, todavía está escrito en el antiguo pacto, está escrito en los profetas, que serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Cristo Jesús, ¿sí? Viene a mí. Y dice en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. O sea que esto no es una situación como lo dice el Señor en Juan 1:13, que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y allí en Juan 6 nosotros podemos ver en el versículo Juan 6, sí, aquí vemos en el 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que entonces hay un conglomerado de personas que pueden estar siguiendo a Cristo, pero no han nacido de nuevo y pueden ser religiosos, ¿sí? O sea, no han nacido de nuevo, pueden caminar religiosos, leer la palabra de Dios, orar y todo eso, pero aún no son hijos de Dios. Y esto es lo que entonces debemos de orarle al Señor, ¿sí? De que se manifiesten esos hijos de Dios. Ahí en Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo en su visita que hace Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo, y más tremendo porque lo hace es de noche, hermanos. No lo hace de día, sino que lo hace es de noche, o sea que está en tinieblas. Y igualmente también lo hace de noche para que nadie lo vea, ¿sí? Y él le dice: maestro, sé que has venido de Dios, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor Jesús le dice en Juan capítulo 3, el versículo 3 le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí vemos lo que el Señor dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es para que nosotros entendamos que ese nacimiento de nuevo es un engendramiento, así como el Señor Jesús engendró en María, ¿sí? El Espíritu Santo engendró en María al Señor Jesús, y que no fue hombre. Asimismo, el engendramiento nuestro como hijos de Dios es por medio, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Y nos dice entonces: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí esto sí es bien tremendo lo que el Señor nos dice, porque mucha gente dice que usted, cuando uno evangeliza, dice: ¿usted para dónde va? Si usted se muere, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿Y por qué?
Dice, porque yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, pero no es por no hacer nada malo que usted va al cielo. Usted va al cielo es porque ha creído en Cristo Jesús. Porque aparte de eso de nacer de nuevo, que es creer en Cristo Jesús y recibirlo, aparte de eso, usted debe de nacer del agua y usted debe nacer del Espíritu. Cuando hablamos de nacer del agua es de empezar a colocar la palabra por obra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nacer del Espíritu es andar en el Espíritu. ¿Sí? Haber crucificado el hombre viejo y empezar a caminar en esa nueva creación, la cual el Señor ha hecho cuando se nace de nuevo. Entonces, el Señor le dice aquí, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, mire, hermanos, que esto es bien precioso porque el Señor dice que los que son, dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu, o sea, el que es guiado por el Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo le dice qué hacer, hermano. Esto es precioso y el Señor se lo habla y entonces Nicodemo no lo entiende. Y por eso le dice el Señor, ¿sí? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, importantísimo, hermano, que nosotros entendamos que ese nacimiento de nuevo, allí es donde parte todo, ¿sí? Donde empieza todo lo precioso del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ¿sí? De lo que Él hizo en una Pascua. Ahora estamos por celebrar la Pascua ahorita en abril y debemos de tener en cuenta entonces lo que dice la palabra de Dios acerca de esa Pascua. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 en adelante nos dice: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces miren, mis hermanos, que aquí nos está hablando de una nueva masa, o sea, una nueva creación, y la vieja levadura, el hombre, ¿sí?, viejo, la naturaleza adámica, ¿sí?, de Adán y Eva. Entonces aquí nos está diciendo que nos limpiemos pues de esa vieja levadura, nos limpiemos de esa creación en la que nosotros habíamos sido hechos, y ahora que en Cristo Jesús somos una nueva creación. Ese hombre viejo hay que crucificarlo. Y entonces nos dice que porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, o sea, ya fue hecho la redención del pecado, ya fue hecho todo lo que fue borrado nuestro pecado, todo lo que nosotros cargábamos del pecado fue llevado a Cristo Jesús. Cristo Jesús cargó con nuestros pecados. Entonces debemos entenderlo, y dice que así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, o sea, no con la vieja levadura, no con esa creación, no con esa ley, ¿sí?, antigua, que tenía que sacrificar un cordero y comer panes sin levadura, sino ni con la levadura de malicia ni de maldad, o sea, del hombre viejo, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, es algo bien precioso lo que el apóstol Pablo nos habla, y entonces debemos entender, hermano, que cuando Cristo Jesús, hermano, Él vino
a pagar, o sea, a dar su vida por nosotros, tenemos que entender que cuando nosotros somos llamados por el Padre, entonces hay una obra poderosa, y nos lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, como lo estábamos hablando anteriormente, hermano, que la redención es el rescate, o sea, el pago del rescate, su sangre, su sacrificio es el rescate, pero es el pago, y también es la restauración para nosotros de lo antiguo. Entonces, debemos entender que dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, o sea, la compra, el rescate, la restauración, la restitución, todo ello, ¿sí?, por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, es algo que nosotros debemos de prestar atención y de valorar el sacrificio y el derramamiento de su sangre de Cristo Jesús. Allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice a nosotros, en el 5 nos dice: Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos dan un compromiso, nos dan un contrato, que nos colocan el Espíritu Santo de Dios, y nos dice en Romanos, también nos dice que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y fue derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Entonces es algo muy precioso, y ahí mismo en 2 Corintios 5, 17 nos dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermano, aquí podemos ver entonces lo que es la palabra de Dios cuando nos dice que la remisión, la imputación, cuando remiten el pecado de nosotros, lo remiten en Cristo Jesús. O sea, aquí en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces esto es muy precioso, pero igualmente nos dice a nosotros acá que nos hizo embajadores. Sí. O sea, ¿qué quiere decir un embajador? ¿Un embajador qué es? Sí. Es una persona que lleva y muestra lo que es su país, ¿sí? Es un representante, sí, un representante. Un diplomático, por decirlo así, donde sabe todo lo que es su país y lo da a conocer en otro lugar donde va a ser embajador. Entonces nosotros somos embajadores del reino, ¿sí?, en el nombre de Cristo Jesús. Pero entonces, hermano, mira el compromiso que tenemos de que nosotros podamos conocer todo lo del reino y acá en la tierra, porque como somos de allá, lo celestial, pero nos enviaron acá a la tierra, y entonces aquí es donde debemos de dar a conocer todo lo del reino. Eso es un embajador, y nos han dicho que somos embajadores en el nombre de Cristo, de Dios, de Cristo Jesús. Y nos dicen a nosotros que también nos han dado el ministerio de la reconciliación. O sea que usted y yo somos ministros, ¿sí? Usted y yo somos ministros, y dice que somos ministros de reconciliación. En el versículo 18 dice: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, de modo que usted no diga que usted no es ministro o usted es sierva de Dios, no diga que usted no es ministra, porque sí somos ministros, y somos ministros y nos han dado el ministerio de la reconciliación, donde Dios dice allí, a mí me parece esto precioso porque dice que nos encargó la palabra de reconciliación, como si Dios por medio de nosotros nos dijese reconciliados con Dios. Entonces esto es tan precioso, hermanos, y debemos de entenderlo porque muchos predicando la palabra se ponen a contender y entonces no está desarrollando el ministerio de reconciliación, ¿sí? Porque yo soy ministro de reconciliación, donde le voy a decir a otra persona: reconcíliese con Dios, arrepienta de su pecado, y resulta que se sale peleando con la otra persona. Entonces no se está ejerciendo, ¿sí?, el ministerio de reconciliación que nos han dado. Entonces miren lo precioso de ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, ¿sí?, en una Pascua. Debemos de entenderlo entonces, lo precioso, el derramamiento de sangre, que todos los beneficios que tenemos y el poder del sacrificio de Cristo Jesús, que es tan tremendo, hermano, el poder de su sacrificio que nos ha perdonado y que nos ha quitado el pecado. O sea que el Señor no vuelve a hacer cuenta del pecado pasado, ¿sí? Y entonces nos dice aquí, en Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces dice aquí, esto es muy precioso en ese nacimiento de nuevo, hermano, que el Padre nos lleva a Cristo Jesús. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra, o sea, el evangelio de salvación, ¿sí?, la palabra de reconciliación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que dice aquí después que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, o sea, hasta el levantamiento de la iglesia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es precioso, hermano, pero déjeme decirle, aquí nos dice que nos sellaron con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el sello nuestro de que somos propiedad de Dios. Es como un contrato, porque nos dice que es las arras de nuestra herencia, o sea, un contrato que se adquiere, hermano, y se debe de cumplir, y de parte de Dios Él lo va a cumplir, porque Él te escogió como hijo de Dios y te llevó a Cristo para que Cristo hiciera ese sacrificio y ese derramamiento de sangre y de la limpieza de tu pecado, y que te diera una redención eterna, ¿sí? O sea, una compra, un rescate eterno. Ese es de parte el compromiso de Dios, esas es las arras, esa parte del contrato. Ahora el contrato tuyo, o sea, el contrato mío, es de caminar en santidad, de caminar en pureza, de caminar en obediencia, produciendo el fruto del Espíritu Santo. Por eso es, ¿sí?, que nos llama que somos embajadores. Claro. Sí, y dice que él es un extranjero, o sea, en otra parte dice es un extranjero como máximo representante nacional, ¿sí?, de una determinada actividad. Mira, entonces, y nosotros, el Señor nos dice que somos extranjeros y advenedizos, sí, en esta tierra, en este mundo. Entonces venimos de allá, claro, de lo celestial, a representarlo aquí. Claro, sí. Y a hacer la labor de hablar con la gente, de rogarle, como dice allí, rogarle como si fuera Dios que rogase por medio de nosotros, ¿sí? Entonces es un ministerio bien bonito.
tomando conciencia de él. Claro, es que esa es la parte importante, mi hermana, o sea, crear conciencia de los hijos de Dios, de lo que somos y de que lo que hemos adquirido por medio de Cristo Jesús y por su sacrificio y el derramamiento de su sangre. Ahí en Efesios mismo, capítulo 1, el versículo 4 nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Hermanos, esto es muy precioso porque cuando dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, tenemos que entender entonces lo que estábamos leyendo en en Juan 6. Dice que nosotros, hermanos, nosotros estamos siendo enseñados por Dios, ¿sí? O sea, ese escogimiento dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, ¿sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y le resucitaré en el día postrero. Y dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, viene a mí. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo te enseñó el Padre para poder ir a Cristo? ¿Sí? Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. ¿Cuándo te enseñó el Padre? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cuándo fue eso? Allá. Lo que estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 1, dice: según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, por decirlo así, porque también en el libro de la vida fuimos anotados desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y entonces, cuando aprendimos de él, nos anotaron en el libro de la vida, y entonces nos escogieron desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, como ovejas perdidas, nos encontraron, ¿sí? Y nos rescataron, lo que dice Colosenses, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la redención debemos de tener claro que es la compra, que es el rescate que él paga, que es ahora lo que empieza el Señor a restaurarnos. Entonces, hermano, aquí en Efesios entonces nos está diciendo en el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, es una adopción, ¿sí? Que vamos en un caminar, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, pero somos carnales, ¿sí? Y entonces es necesario nosotros ir madurando, ir creciendo, ir crucificando el hombre viejo, ir manifestando el fruto del Espíritu Santo hasta que lleguemos a lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ya no somos adoptados, ¿sí? Ya somos hijos de Dios, somos maduros, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, lo que nos decía Juan capítulo 3, que los que son, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni más sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, hermano, hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es nuestro norte? Nuestro norte es ser hijos de Dios, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Señor, pues obviamente en la medida en que nosotros vamos caminando, nos va mostrando el ministerio, no solamente el ministerio de reconciliación, sino también
para qué fuimos traídos a este mundo y para hacer una obra en este mundo y en la iglesia. Porque sabe una cosa, mi hermano, a nosotros nos llaman es para hacer iglesia, no para andar como ruedas sueltas. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el Señor Jesucristo se va a casar es con la iglesia, no con ruedas sueltas. No, hermano. Tenemos que ser cuerpo de Cristo, pero es que a mí me han dañado, es que tal cosa, hermano, necesitamos restauración, sí, necesitamos ser limpiados, necesitamos una restauración, necesitamos ser ministrados, pero todo eso se hace en la iglesia, porque el Señor constituyó los 5 ministerios para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos caminar y desarrollar la obra, pero como les digo, es en la iglesia, hermano, es en el cuerpo de Cristo, es dentro del cuerpo de Cristo, no afuera. Entonces nos dice aquí en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, la reconciliación. El ser aceptados por Dios es de que por medio de Jesucristo perdimos esa enemistad, o sea, la enemistad que teníamos con Dios por el pecado, o sea, Cristo Jesús nos reconcilia habiendo quitado nuestro pecado, ¿sí? Y llevarlo Él, entonces allí somos reconciliados con Dios, somos aceptados. Y por eso es que nos dice en 2 Corintios que nos dan el ministerio de reconciliación. Y dice aquí en el versículo 7 de Efesios capítulo 1, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces esto es precioso, mis hermanos, y todo empieza en el nacimiento de nuevo. Así como lo habíamos hablado anteriormente, que aún también nos llaman sacerdotes, ¿sí? Y nos llaman reyes y que reinaremos con Cristo, ¿sí? Ahorita en este momento somos sacerdote y después en el milenio estaremos reinando con Cristo. Entonces en Hebreos capítulo 9 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, que Él limpia nuestras conciencias. Esto es muy precioso, hermano, porque una conciencia donde siempre nos está acusando es bien tremendo, y el Señor nos limpia nuestras conciencias de toda la obra muerta, de todo el pecado pasado. O sea, no hay nada que nos esté acusando, hermano, de nuestro pecado pasado. No debe haber nada en nuestro ser, en nuestra conciencia. Obviamente sí vienen también los dardos de fuego del maligno, el acusador de nuestros hermanos, que nos dice ahí en Apocalipsis, hermano, nos dice que el acusador de nuestros hermanos. Esto es bien tremendo, porque nosotros tenemos que entender que Satanás está como el fiscal. Eso es algo como un juicio donde el Padre es el juez, ¿sí? El juez justo, pero Satanás es el fiscal y el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Entonces aquí en Apocalipsis 12, en el versículo dice, en el 10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, mire, hermanos, tan precioso que es esto, porque
el acusador de nuestros hermanos, o sea, el maligno, ese está acusando de día y de noche, ¿sí? Y entonces dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermano, cuando usted ha cometido pecado, hermano, es importantísimo proceder al arrepentimiento. Y déjeme decirle que el arrepentimiento tiene que ver con un volverse en sí, así como el hijo pródigo que volvió en sí, porque estaba que ya comía la comida de los cerdos, y él volvió en sí y dijo, uy, no, ¿cómo así? Volveré a la casa de mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, que no me haga como hijo, sino como uno de sus jornaleros. Entonces, asimismo, hay un pensamiento, hay un actuar en nuestra mente para volvernos atrás, ¿sí? Volvernos a Dios, dejar el camino en que íbamos y volvernos al Señor, pero en un cambio de mente, porque cuando nos volvemos hacia Dios es porque ha habido un cambio de mente, ha habido un reflexionamiento de lo que estamos haciendo. Entonces es importantísimo, porque déjeme decirle, el acusador está acusando día y noche. Allá está acusando y está diciendo, miren cómo es, mire su hijo, mire esto, mire lo otro. Dice, y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que es lo que el Señor nos dice, que el que no niega su vida, ¿sí?, la perderá. O sea, el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Y nos dice a nosotros que nos debemos de negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe pero él crezca. Entonces es importante el negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz y seguir al Señor. Entonces aquí nos dice que por la palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, muy precioso, hermano, lo que el Señor nos dice, y debemos entender entonces en Efesios, en Hebreos, lo que estamos leyendo ahora, y dice que nos limpia nuestra conciencia del pecado. Entonces en nosotros nos está limpiando nuestra conciencia, y ya no hay nada que acuse dentro de nosotros en nuestra vida, porque la conciencia es como el semáforo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo malo se enciende la luz roja, ¿sí? Cuando hacemos algo bien se enciende la luz verde, pero entonces esa luz roja solamente se puede apagar por medio del arrepentimiento, el perdón del pecado y la limpieza con su sangre. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que nosotros, si hemos pecado, ¿sí?, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios ahí que la sangre de Jesucristo nos limpia. Dice que si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad y limpiarnos, ¿sí?, de toda nuestra maldad. Lo dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan capítulo 1. Nos dice, si confesamos, en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, son dos cosas, hermano, que hay que hacer. Así que el Señor perdona nuestro pecado y con su sangre nos limpia. Isaías nos dice a nosotros que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y si fueran rojos como la grana, vendrán a ser como la nieve. Entonces esto es el punto, el perdón y la limpieza, ¿sí? Entonces en Hebreos, en el versículo 12 nos dice, en Hebreos capítulo 9 versículo 12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es precioso, hermanos, porque no es para hacer un sacrificio cada año, como lo hacían con los becerros, con los machos cabríos, ¿sí?, en la expiación. No, ya no necesita de hacerlo cada año, sino que Él por su misma sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, hacia allí en el propiciatorio, en el trono de Dios. Allí Él entró y obtuvo eterna redención para nosotros.
para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que cree en Cristo Jesús y lo recibe como su Señor y como su Salvador. Entonces, allí en Hebreos 10 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 10 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Tremendo. O sea que en Cristo Jesús también somos santificados. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? Es un proceso continuo en nuestra vida. O sea, cuando nos separaron, cuando nos sacaron, cuando nos compraron con precio de la potestad de las tinieblas y nos trasladaron al reino de su amado Hijo, eso es santificación. Ahí nos santificaron, nos apartaron, nos separaron. Y allí, en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz, allí cada vez vamos echando fuera todo el pecado. Cada vez nosotros estaremos aborreciendo lo malo, y eso es la parte de santificarnos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dice, y esa es la voluntad, que somos santificados mediante la ofrenda, o sea, nos trasladaron de la potestad de las tinieblas a su luz, o sea, nos santificaron mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es precioso, hermanos, pero igualmente debemos de tener en cuenta que este sacrificio el Señor no lo va a tener como algo en vano, para que nosotros, ¿sí?, hagamos lo que queramos, y que como tenemos eterna redención, entonces podemos hacer lo que queremos. No, hermanos. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6 dice que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera. Porque si nosotros nos hacemos esclavos, ¿sí?, somos esclavos de aquel que servimos. Y dice que sea Romanos 6:15, nos dice, por favor. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia? Ahí está. Entonces el Señor nos habla por medio del apóstol Pablo y nos dice que ese sacrificio y tiene eterna redención, pero no podemos tomarlo como algo deportivo, ¿sí?, como algo en lo cual nosotros podemos hacer, como el Señor nos perdona, entonces hagámosle porque el Señor nos perdona. No, hermanos, debemos de tener una plena conciencia y una plena entendimiento de lo que el Señor quiere con nosotros. Hay algo bien interesante y lo podemos mirar en la palabra de Dios. Nos dice en Colosenses 1:20, nos dice, en el 13 nos dice que nos ha librado de la potestad, y en el 20 nos dice algo bien precioso, hermano, que debemos de tenerlo en cuenta. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es bien precioso, hermanos, porque nos está diciendo que Él nos reconcilió, o sea, con Dios. O sea, al quitar el pecado, ¿sí?, ya no hay acusación, ya no hay nada. Y como el Padre descargó toda su ira sobre el Hijo, sobre aquel que estaba pagando por nosotros, ¿sí?, entonces quedó satisfecho. Eso nos lo dice en Isaías capítulo 53. Entonces nosotros debemos de entender que dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, sí, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Entonces acá en la tierra estamos nosotros y nos reconcilia. No reconcilia animales, ¿sí?, porque
Él no se hizo un animal para reconciliar otro animal, no. Aparte de eso, el animal no tiene alma. Los únicos que tenemos alma somos los seres humanos, ¿sí? Y dice el Señor, todas las almas son mías y el alma que pecare, esta morirá. Estábamos muertos en delitos y pecados y por eso el Señor entonces nos reconcilia, o sea, todos los que estamos en la tierra. Y dice aquí, y como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Entonces está la pregunta de los que están en el cielo, ¿cómo así que el Señor va a reconciliar también y va a limpiar también lo que están en el cielo? Entonces nosotros podemos mirar aquí en Apocalipsis capítulo 20, nosotros vemos en el trono blanco, el juicio ante el trono blanco, y nos dice que allí hay unos libros. En el versículo 12 nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Mira, hermano, que aquí está hablando de estos libros, entonces en esos libros también estaban escritos los pecados, ¿sí? Está escrito todo ello, porque en Colosenses capítulo 2 nos habla de que ese sacrificio, ¿sí? También dice que clavando todo el acta de decretos que nos era contrario, ¿sí? Dice ahí, clavándolo en la cruz, o sea que todos aquellos pecados pasados y todos aquellos pecados que estaban escritos, ¿sí? Nos los limpian, los quitan. Entonces allí está reconciliando las cosas en el cielo. Y dice aquí que pues estos libros, dice en el versículo 13, dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí vemos que los que estaban escritos en el libro de la vida, estos fueron aquellos que fueron reconciliados, esos fueron aquellos que el Señor pagó por ellos. Entonces dice que estaba reconciliando todo en el cielo. Aparte de eso, también tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 6 y vemos cómo claman las almas, ¿sí? Cuando se abrió el quinto sello, nos dice en el versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Ahí está. Esto es la parte de lo que también hace el Señor en el cielo. Te le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces esto es precioso de que podamos entender lo que en Colosenses nos dice a nosotros la palabra de Dios, de que hay una reconciliación en la tierra y en los cielos, hermano. Y es importante que entonces tenemos muchas otras citas, hermanos, acerca de lo que es la redención, que es uno de los actos más preciosos que hace el Señor, pero también está lo que es la regeneración, que es el cambio de nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa, que es lo que nos dice en 2 de Corintios, ¿sí? Capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Que nos hacen una adopción como hijos, pues lo vemos en Efesios 1:13, nos dice en el versículo 5, Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y que fuimos también justificados, fuimos reconciliados, ¿sí? Y que remitieron todos nuestros pecados. Igualmente lo que fue la expiación de nuestro pecado para obtener, o sea, el perdón, donde nuestro Padre tuviera una satisfacción, ¿sí?, en Cristo Jesús de su castigo por nosotros. Y Isaías 53 lo habla muy precioso, lo habla sobre esa expiación que hace el Señor, y que la propiciación es el sacrificio sustitutivo que hizo nuestro Señor en nosotros. O sea, nosotros teníamos que pagar, pero resulta que Él paga por nosotros. O sea que lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 20, que dice que estaban los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice que el mar entregó sus muertos y que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, esto es la propiciación. La propiciación es el sacrificio sustitutivo, o sea, lo que nosotros debíamos de pagar, el Señor lo pagó por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Y Señor, bendito Dios, que esto no pase por alto en nuestras vidas, Señor, cuando seamos tentados, Señor, por el pecado, Señor. Que esto no lo pasemos por alto, Señor, bendito Dios, en esos ataques de ira, en esos ataques que tenemos, Padre Santo, Señor, carnales, Señor, sino que muramos, Rey, a todas esas cosas, Rey, a ese hombre viejo, Rey Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, Rey Santo, Señor, en santidad, Señor. A caminar, Señor, con la paciencia tuya, Señor. A caminar, bendito Dios, en mansedumbre, Rey Santo, Señor. Ayúdanos a caminar, bendito Dios, en santidad, Rey Santo, Señor. Haciendo lo bueno, Rey Santo, Señor. Que esto lo tengamos presente, Señor. Tu derramamiento de sangre, Señor, y todo lo que obtuviste para nosotros, Rey Santo, Señor. Para que, Señor, bendito Dios, guardemos esta salvación tan grande que nos han dado, Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.